Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros. Agradecerles nuevamente la confianza por estar en este círculo de estudio. El día de hoy tendremos la oportunidad de analizar las preguntas y respuestas clave de la asignatura Educación Socioemocional que viene dentro del plan y programas de aprendizajes clave y que va a ser muy necesario que lo analices, querida maestra y querido maestro, para la evaluación de promoción horizontal o cualquier tipo de evaluación. Vamos a iniciar. Este es un formato, quienes no han estado en este canal, este es un formato que manejamos como un método de estudio para simplificar la información, para tener acceso a la información de una manera ordenada, de una manera simplificada, de una manera ordenada también. Y te lo brindamos con mucho cariño para que lo incluyas dentro de tu material para estudio, dentro de cualquier tipo de evaluación que vayas a tomar. Preguntas y respuestas clave, educación socioemocional. Iniciamos, queridos compañeros. Primera pregunta, ¿qué es la educación socioemocional? La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras de manera constructiva y ética. ¿Cuál es el propósito de la educación socioemocional? Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismo, pero también hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares, que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales, impulsivos o aflictivos, y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. La educación, queridos compañeros, socioemocional se apega al laicismo. ¿Por qué se apega al laicismo? Bueno, ya que se fundamenta en hallazgos de las neurociencias y de las ciencias de la conducta, las cuales han permitido comprobar la influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, particularmente en el aprendizaje. De ahí la necesidad de dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la reflexión orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, nuestra propia autorregulación, el respeto también hacia los demás y la aceptación de la diversidad, ya que de ello depende la capacidad para valorar la democracia, la paz social y el Estado de Derecho. Pregunta número 2. Vamos a ver ahora sí más a fondo los propósitos generales de la educación socioemocional. ¿Y cuáles son estos, queridos compañeros? Bueno, número 1, lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno escolar o el contexto escolar. Número 2, aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de forma pacífica, a partir de la anticipación y la mediación como estrategias para aprender a convivir en la inclusión y el aprecio por la diversidad. Comprender al otro, eso es muy importante, de ahí la empatía, para establecer las relaciones interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo. Número 4, fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de decisiones fundamentadas. Número 5, aprender a escuchar y respetar las ideas de los otros, tanto en lo individual como en lo colectivo,
para construir un aprendizaje de trabajo colaborativo. Número 6, cultivar la actitud responsable, positiva y optimista y una percepción de autoeficacia tal que le permita al estudiante mantener esa motivación para desempeñarse con éxito en sus actividades cotidianas. Número 7, desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades y salir de ellas fortalecidos. Minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas. Precisamente el consumo de drogas viene, o de alcohol o de cualquier otro estupefaciente, viene en muchos de los casos por aquella falta de autorregulación de nuestras emociones, porque luego se desbordan y la gente cree que no hay solución. Nuestros jóvenes que caen fácilmente en este tipo de adicciones, precisamente porque no hay una madurez o una inteligencia emocional. Entonces es muy importante trabajar la inteligencia emocional con nuestros pequeños desde edades tempranas. Número 3, ¿cuáles son los propósitos por nivel educativo? Vamos primero a analizar el propósito o los propósitos en preescolar. Número 1, desarrollar un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus emociones. Trabajar en colaboración. Valorar sus logros individuales y colectivos. Resolver conflictos mediante el diálogo. Respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. No subestimemos jamás, queridos compañeros, la madurez socioemocional. ¿Por qué? Porque desde edades tempranas se tienen que ir poniendo los cimientos, se tiene que ir madurando la autogestión con pequeños diálogos, con situaciones de análisis que podemos darle la oportunidad a nuestros pequeños desde edades tempranas a que se expresen y de manera colectiva llegar a conclusiones de tal manera que todo se resuelva de una forma pacífica y dialógica. En la educación primaria se desarrollan las habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y la gestión de las emociones, el reconocimiento de las causas y efectos de la expresión emocional, la tolerancia, la frustración y la templanza para postergar las recompensas inmediatas. Desarrollar formas de comunicación asertiva y escucha activa. Para esto el maestro tiene que brindar las situaciones, generar ambientes de aprendizaje que propicien precisamente la expresión oral o la expresión escrita, de tal manera que nuestros alumnos se sientan parte de, en esta clase o fuera de ella, en cuanto al análisis de situaciones que se viven en el recreo, situaciones familiares donde hay violencia, donde hay conflicto, y que ellos aprendan a analizar ese tipo de temas en clase de una manera abierta, pero también de una manera inteligente, hablando desde la educación socioemocional. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medio ambiente y la importancia de la inclusión como mecanismo para garantizar la igualdad y la paz social. Recordemos que nosotros somos parte de un contexto social, político, económico, pero también somos parte de un contexto ambiental, queridos compañeros, porque somos parte de esta tierra y de esta naturaleza. Por eso se les inculca a los niños desde esta asignatura, pues el respeto a la cultura, pero también a nuestro medio ambiente. Número 4, reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en acciones y proyectos colectivos que buscan el beneficio de la comunidad. Fortalecer la autoestima, sumamente necesario desde edades tempranas para conducirse con seguridad. Un niño seguro desde edades tempranas va a ser capaz en su trayecto, en el caminar de su trayecto formativo, va a ser capaz de establecer proyectos de vida y establecer metas personales a corto, mediano y a largo plazo. Pero para eso se necesita ejercitar la autonomía en la participación de las acciones, que también ellos tengan la capacidad de la oportunidad de crear proyectos, de que su autoestima los conduzca en esa elaboración a una seguridad, a un respeto y un sentido de agencia, que es la capacidad para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades de vida para sí mismo y para los demás.
Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, respetuosas y duraderas. Ahora vamos a analizar los propósitos en la educación secundaria. Fortalecer estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación de manera que favorezcan la atención necesaria para el desarrollo de funciones ejecutivas, considerando esenciales para la cognición. Son sumamente consideradas esenciales para la cognición. Reforzar la toma de conciencia sobre las propias motivaciones, fortalezas, sus impulsos, también que reconozcamos nuestras limitaciones y tomarlas como áreas de oportunidad para seguir avanzando. Y el sentido de que puede autodirigirse, lo cual es la base de la autonomía y la toma de decisiones libre y responsable. Adquirir habilidades y estrategias asociadas a las dimensiones de autoconocimiento, autorregulación y autonomía que nos permitan y les permitan a nuestros alumnos identificar, valorar, manejar, actuar conforme a nuestros propios criterios, pero que sean criterios madurados, que sean criterios ejercitados desde el punto de vista de la educación socioemocional, pero también desde un punto de vista legal, porque recordemos que cualquier cosa, cualquier agresión de una emoción no autorregulada puede dañar los intereses e incluso los derechos de terceros. Entonces tenemos que tener muy claro que todas nuestras acciones tienen una causa, pero también una consecuencia, ya sea moral o sea legal. Adquirir habilidades y estrategias asociadas a las dimensiones de la autorregulación, el conocimiento y la autonomía. Vamos a ver para qué nos sirven este tipo de dimensiones, para enfatizar las habilidades y estrategias para lograr una sana convivencia, mejorar las relaciones desde un recreo, desde un trabajo en equipo, desde la relación hombre y mujer, desde la manera en que incluimos a los demás. De esta manera, cuando los alumnos van madurando, van ejercitando este tipo de dimensiones y de situaciones, incluso de conceptos, van madurando para alcanzar metas comunes en la escuela, pero también esas metas se dirigen en la familia y en la sociedad en general. Desarrollar y poner en práctica la capacidad de actuar hacia quienes exhiben sentimientos y conductas empáticas o contrarias a las propias valoraciones éticas y morales. Afirmar la autoestima y acrecentar la capacidad para tomar decisiones conscientes. Ahí vamos a subrayar conscientes y responsables. Porque como les decía anteriormente, todas las sensaciones o emociones no autorreguladas pueden dañar a terceros. ¿Por qué? Porque no son actitudes pensadas, sino impulsivas. Valorar el ser personas de bien. Ahí hay que brindar situaciones de análisis, de autorreflexión, madurar en nuestro actuar, cómo reaccionamos ante diversas situaciones, tanto en la escuela como en la familia y en el contexto social. Si actuamos como personas de bien, como personas éticas, personas respetuosas, personas empáticas y colaborativas, resilientes en este proceso de pandemia, capaces de mantener la calma a pesar de cualquier obstáculo o de cualquier adversidad y de perseverar a pesar de todo ese tipo de problemáticas. Contribuir a construir una comunidad en la cual sus integrantes reconozcan vínculos emocionales de interacción social y de reciprocidad. Número 4, muy interesante, ¿cuál es el enfoque pedagógico de la educación socioemocional vista desde el plan y programas aprendizajes clave? Vamos a analizar las emociones. ¿Qué es una emoción? Vamos a entender que la emoción es un componente complejo, queridos compañeros. Complejo desde el punto de vista de la psicología humana. Se conforma de elementos fisiológicos que se expresan de forma instintiva cuando reaccionamos y de aspectos cognitivos, porque también el aspecto cognitivo va a ayudar a autorregular nuestras emociones, va a ayudar a autorregular nuestras conductas y por consiguiente nosotros las enseñaremos a nuestros alumnos. No solamente aspectos cognitivos, sino también socioculturales, conscientes e inconscientes, lo que implica que las emociones, especialmente las secundarias, que son los sentimientos, también son aprendidas y moduladas por el entorno sociocultural.
y guardan una relación de pertinencia en el contexto en el que se expresan. Hablando aquí y acentuando un poquito de cómo los alumnos van aprendiendo diferentes formas de solucionar problemas, ya sea desde un punto de vista socioemocional, mediante la inteligencia emocional, o que actúen de manera instintiva, todo eso son aprendizajes adquiridos. Hay un libro muy interesante que maneja uno de los psiquiatras más reconocidos en el mundo, David Burns, que nos habla precisamente cómo los alumnos van adquiriendo aprendizajes y cómo los adquirimos en nosotros a través de las generaciones, a través de los tiempos, a través de los acontecimientos históricos o socioculturales o políticos, etcétera, etcétera, pero cómo nos fuimos formando y fuimos acaparando aprendizajes que no necesariamente todos son correctos. Entonces, hay una forma de ir haciendo un reset o un reseteo de información, y uno de ellos nos lo brinda la asignatura de educación socioemocional. Recordemos que muchos de nuestros niños, de acuerdo a algunas zonas geográficas del país, pues son educados para mandar en la familia, son educados para golpear a la mujer, y esos aprendizajes los adquieren nuestros niños y luego ellos quieren ir a resolver esos problemas en las aulas de esa misma manera. Entonces, la tarea de la escuela es una labor noble, pero a la vez muy comprometida para ir reestructurando esos esquemas cognitivos que no les hacen bien a nuestros alumnos para establecer relaciones armoniosas de respeto y sobre todo desde un punto de vista de inteligencia emocional. Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta instintiva como la ira, la alegría. La alegría también es una emoción que también se regula también. La tristeza también se regula porque si no caeríamos en depresión. El miedo, porque luego caeríamos a fobias que nos llevarían a miedos que podrían incluso paralizar al alumno. Aunque sean niños pequeños, queridos compañeros, sí debemos de tener esta información muy clara, porque tenemos que tener el tacto pedagógico para identificar este tipo de emociones en nuestros pequeños, pero sobre todo tener una formación para poder canalizarlos, para poderlos ayudar, para poder incluirlos al grupo y saber manejar ese tipo de emociones y ayudar al niño para que lo haga. Entonces decíamos que el miedo, el asco o la sorpresa, y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un componente cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento, como por ejemplo la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación estética, o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre otros. De ahí que para algunos autores, tanto las emociones básicas como las secundarias, se clasifican en dos grandes categorías: las positivas o constructivas, que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas, que producen estados de malestar, entre ellas la ansiedad, que vemos a muchas personas, no solamente adultos, sino vemos a nuestros grupos pequeñitos que ya muestran señales de ansiedad. ¿Cuáles son los alcances y limitaciones de la educación socioemocional? Excelentísima pregunta, queridos maestros y queridas maestras. ¿Hasta dónde vamos a tener un alcance y hasta dónde también vamos a tener una limitación? Alcances y limitaciones de la educación socioemocional. Un importante aspecto de la propuesta de educación socioemocional tiene que ver con establecer y delimitar los objetivos que persigue, así como las estrategias y herramientas de las que se vale para alcanzarlos. En este sentido, es importante recordar que su carácter es de orden pedagógico, de manera que la puesta en práctica de la misma no genere confusiones metodológicas o conceptuales asociadas a la psicología o las ciencias de la salud. Claramente aquí nos marca que tenemos un alcance, que es trabajar la educación socioemocional desde un punto de vista pedagógico, mostrarles qué es, cuáles son las emociones, cómo las sentimos, incluso cómo actuamos, pero viéndolo desde un punto de vista de enseñanza. Enseñarlos a que identifiquen cada una de las emociones, cómo pueden autorregularlas,
Pero el límite nuestro, maestras y maestros, es que no somos psicólogos o psiquiatras, o los que tienen algún tipo de formación, pues tendrán que hacerlo incluso fuera de los límites escolares. Pero toda esta información nos sirve de mucho para identificar cuáles son las limitaciones que tienen nuestros alumnos, incluso para aprender. Incluso determinar si una barrera de aprendizaje puede ser también su área socioemocional. Número 6. ¿En qué consiste el manejo del tiempo? El manejo del tiempo en el plan curricular asigna a la educación socioemocional 30 minutos de trabajo lectivo a la semana en primaria y 1 hora a la semana en secundaria, incorporado en el espacio curricular de tutoría. La planeación didáctica para trabajar cada una de las dimensiones socioemocionales y las habilidades asociadas considera 25 indicadores de logro para cada grado de primaria y secundaria. Son, por lo tanto, 25 momentos de intervención pedagógica y trabajo con los estudiantes. Ello deja espacio de 10 semanas y con esto da libertad, flexibilidad y autonomía al maestro para que aborde más de una vez las dimensiones socioemocionales y los niveles de logro de acuerdo con las necesidades particulares de su grupo. Número 7, ¿en qué consiste la transversalidad en el ambiente escolar? La transversalidad de la educación socioemocional requiere, para ser más efectiva, que haya oportunidades de trabajo o de trabajar las 5 dimensiones socioemocionales. Entre ellas tenemos el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Más allá de la media hora asignada para esta asignatura en primaria y una en secundaria, el docente debe favorecer un ambiente positivo de aprendizaje para lograr una interacción beneficiosa entre los miembros del grupo basada en normas de convivencia y relaciones de respeto, afecto y solidaridad. En este sentido, el ejercicio de las habilidades de la educación socioemocional debe estar íntimamente ligado al trabajo que se realiza en las diferentes asignaturas y áreas de desarrollo y en diferentes momentos de trabajo y convivencia en el aula y en la escuela. ¿En qué consiste la especificidad? En el nivel de preescolar, esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el logro de habilidades emocionales y sociales. Busca que los niños adquieran confianza en sí mismos al sentirse capaces de aprender, enfrentar y resolver situaciones cada vez con mayor autonomía, que se relacionen sanamente con personas de distintas edades, que expresen ideas, sentimientos y emociones y que autorregulen su manera de actuar. Número 8. ¿Qué papel desempeña el lenguaje? El lenguaje desempeña un papel esencial en estos procesos, porque la progresión en su dominio forma parte o por parte de los niños les permite relacionarse y construir representaciones mentales, expresar y dar nombre a lo que perciben, sienten y captan de los demás, así como a lo que otros esperan de ellos. La construcción de la identidad, la comprensión y regulación de las emociones y el establecimiento de relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los cuales los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo socioemocional. Estos procesos se favorecen cuando los niños tienen oportunidades como las siguientes. Identificar. ¿Qué van a identificar? Características personales y similitudes con otras personas, tanto de aspectos físicos como de modos de ser, de relacionarse y de reaccionar en diversas circunstancias. Reconocer lo que progresivamente pueden hacer sin ayuda y saber solicitarla también cuando la necesiten. Implica que los niños se reconozcan capaces de realizar acciones por sí mismos, que tengan confianza en sus aptitudes, que reconozcan también sus límites, que identifiquen a quién pueden acudir en caso de necesitar ayuda y que tengan confianza para hacerlo. Participar en actividades en las que se relacionan con compañeros de grupo y de la escuela y que expresen sus ideas y las defiendan frente a otros. En situaciones de conflicto, identificar sus reacciones y controlar sus impulsos y dialogar para resolverlos. Colaborar en diversas actividades en el aula y en la escuela.
En algunos casos los niños lo hacen de manera más o menos natural, desde muy pequeñitos. En otros es necesario que los adultos fomenten la colaboración entre pares para que los niños identifiquen en qué pueden apoyar a sus compañeros y cómo participar en las actividades escolares. Expresar sus opiniones acerca de situaciones sociales y de las relaciones entre compañeros en la escuela. Hablar de lo que les gusta y de lo que no les gusta en el trato, lo que les causa temor, lo que aprecian como justo e injusto. Para esto es necesario que las normas del aula y la escuela sean muy claras, esas normas de convivencia, y que se apliquen de manera consistente por todos, que los adultos en la escuela traten con respeto a todos los niños y niñas y adolescentes y que promuevan la participación en condiciones equitativas. Y de esta manera, queridos compañeros, llegamos a la pregunta número 10. ¿En qué consiste el papel del maestro en la enseñanza de la educación socioemocional? En la intervención docente es fundamental ser sensible y respetuosa hacia la vida de los niños y sus condiciones particulares. Hay que evitar etiquetas, prejuicios hacia nuestros pequeños debido a sus circunstancias, creencias, modos de crianza, por el trabajo de sus familias, sus características físicas o cualquier otra situación. Brindar seguridad, estímulo, condiciones para que los estudiantes expresen las percepciones acerca de sí mismos y del sentido del trabajo escolar. Crear condiciones para adquirir valores y desarrollar actitudes que pondrán en práctica en toda la actividad de aprendizaje y en toda forma de participación e interacción en la escuela. Ser una figura en quien puedan confiar. Recordemos que nuestras escuelas son segundos hogares, queridos compañeros, y muchas veces la confianza que ellos no ven en casa la ven con su maestra o con su maestro. Entonces es muy importante abrir ese parteaguas, esa confianza con los alumnos y apoyarlos en lo necesario, pero estar siempre en comunicación con las madres y los padres de familia. Ser esa figura en quien confiar para favorecer que los niños compartan lo que sienten y viven cuando enfrentan situaciones de maltrato, violencia o situaciones que le causan miedo e inseguridad. Esto es especialmente importante si se considera que su seguridad emocional es un requisito para lograr su bienestar y una disposición más efectiva ante las oportunidades de aprendizaje. Promover que todos los niños interactúen independientemente de sus características físicas, sociales y culturales. Los niños con alguna discapacidad o capacidad diferente tienen necesidades educativas especiales y requieren particular atención para garantizar la inclusión y oportunidades educativas equivalentes. Número 11, ¿en qué consiste la especificidad? Esas ya se las mencioné anteriormente, pero aquí ya viene de una manera más puntual. Recuerden que estos materiales, queridos compañeros y compañeras maestras, queda a disposición de todos ustedes para que en el momento que gustes y te sea necesario y útil, lo descargues directamente del Drive que te dejo aquí en la cajita de descripción y por favor ayúdanos a compartir con otros compañeros, ya que requerimos o necesitamos establecer precisamente redes de apoyo, redes de acompañamiento, redes de asesoría de una manera pues totalmente gratuita. La respuesta número 12 nos establece cómo se maneja la tutoría y su contribución en la educación socioemocional de los adolescentes ya en secundaria. La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Los distintos cambios que se experimentan durante la adolescencia no se viven todos a la vez. En esta etapa suceden cambios corporales, cerebrales y posteriormente cambios conductuales que reflejan los intereses, las inquietudes y las necesidades sociales, emocionales e intelectuales en cada adolescente. En ocasiones nos encontramos con estudiantes que a veces tienen comportamientos infantiles y otras se comportan como adultos responsables. Esta particularidad hace que las relaciones entre el adolescente y los adultos se tornen en ocasiones complejas. Y aquí también les muestro otro tipo de información que apoya precisamente las actividades de tutoría.
Pregunta número 13, ¿cuál es el papel de los tutores y el trabajo colegiado ya en secundaria? El trabajo colegiado en las escuelas secundarias representan desafíos debidos a las dificultades para que todos los docentes coincidan en días y horarios. El dinamismo en la práctica educativa en secundaria pues a veces obstaculiza el acercamiento, el reconocimiento más profundo de las conductas de los alumnos. Pero los maestros deben de estar atentos para identificar casos particulares. No obstante, la reglamentación de las sesiones de consejo técnico escolar constituye una oportunidad para que los tutores intercambien experiencias e información sobre los grupos con los que trabajan. La importancia de estos encuentros radica en la posibilidad de establecer acuerdos y formular una visión compartida sobre los retos, las metas, los avances y los compromisos. En el acompañamiento del proceso formativo de los estudiantes, representan la oportunidad de crear sinergia entre los tutores para fortalecer su función en cada uno de los grupos. En los casos en que alguna problemática o situación especial afecte de manera generalizada a varios estudiantes o grupos, conviene que los tutores establezcan acuerdos y estrategias que compartan con el resto de los compañeros maestros. Como parte de estos acuerdos, pueden haber propuestas para atender casos individuales, sobre todo cuando la escuela no cuenta con psicólogo o algún orientador educativo. En caso de contar con dicho personal, este debe ser invitado a intercambiar información, expresar su opinión y dar recomendaciones. La información obtenida por los tutores debe difundirse periódicamente entre los docentes y en caso necesario con los padres de familia. La identificación de problemáticas y sus posibles causas pueden brindar importantes orientaciones para corregir situaciones que se viven de manera individual o en grupos determinados. Número 14, ¿en qué consiste la descripción de los organizadores curriculares? Aquí vemos que el área de educación socioemocional propone 5 dimensiones en conjunto y ya en conjunto y de manera articulada guían tanto el enfoque pedagógico como las interacciones educativas. Y vemos como número 1 el autoconocimiento, número 2 autorregulación, número 3 autonomía, número 4 empatía, número 5 colaboración y también nos maneja las diversas competencias que debemos de desempeñar. Aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a aprender. Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades específicas que la componen, las cuales tienen diferentes indicadores de logro para cada grado escolar. En el autoconocimiento tenemos la atención, conciencia de las propias emociones, el autoestima, aprecio y gratitud y bienestar. En la autorregulación tenemos la metacognición, expresión de las emociones, regulación de las emociones, autogeneración de emociones para el bienestar, la perseverancia. Dentro de la dimensión de la autonomía tenemos la iniciativa personal, identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, liderazgo y apertura, toma de decisiones y compromisos y la autoeficacia. Dentro de la dimensión de la empatía tenemos el bienestar y trato digno hacia otras personas, toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o si hubiere algún conflicto, reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad, sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación, cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza, colaboración, comunicación asertiva, responsabilidad, inclusión, resolución de conflictos y la interdependencia. Número 15, ¿en qué consisten las orientaciones didácticas? Debido al carácter afectivo, complejo y sensible que subyace a la expresión emocional y a las relaciones sociales, la mediación de la educación socioemocional requiere que el docente adopte un rol de facilitador del aprendizaje, más de que instructor, valiéndose del diálogo, el respeto y la empatía como sus principales herramientas de trabajo. La educación socioemocional busca pasar de una educación afectiva a la educación del afecto, que es una transición en la que el alumno primero tiene que conocer las distintas emociones y saber autorregularlas.
Tenemos el ambiente e interacciones en el aula. Y pregunta número 16. ¿Cuáles son algunas estrategias de aprendizaje? A continuación se presentan algunas estrategias pedagógicas que han sido probadamente eficaces para el desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos. Primera estrategia, queridos compañeros, el aprendizaje situado. En el contexto del desarrollo socioemocional es relevante que el docente busque que cada niño se sienta parte de una comunidad de respeto y afecto, donde es valorado por quien es. Este ambiente positivo de aprendizaje es la base para que el alumno pueda aprender del ejemplo de otros y sentir la confianza de llevar a la práctica las habilidades asociadas a las dimensiones socioemocionales. Aprendizaje dialógico. El uso del diálogo de manera pedagógica sirve particularmente al conocimiento, pues contrasta las propias ideas con las de los demás. Y para la autorregulación, ya que interviene en la solución pacífica de conflictos, favorece igualmente a las dimensiones de autonomía en la toma de decisiones enfocadas al bienestar colectivo y a la empatía y a la colaboración, pues interviene en los procesos de interdependencia y en la expresión de la solidaridad. Aprendizaje basado en el juego. Numerosa evidencia científica muestra que el juego libre, imaginativo o de rol es el espacio central para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales en el niño. Aprendizaje basado en proyectos. Este tipo de estrategias es congruente con el desarrollo socioemocional porque le ofrece al alumno numerosas oportunidades para ejercitar habilidades, por ejemplo, el autoconocimiento y autonomía para establecer sus propias ideas respecto al trabajo grupal, autorregulación y empatía, para llegar a acuerdos y la colaboración para el trabajo continuo del proyecto. Aprendizaje basado en el método de casos. Mediante esta estrategia se pone en práctica el análisis de experiencias y situaciones de la vida real en las cuales se presentan situaciones problemáticas o controversiales, donde por medio de la búsqueda de soluciones se pone en práctica la autorregulación y la autonomía, en particular en lo que respecta a la toma de decisiones, pero también involucra a la atención focalizada y a la escucha activa, así como la toma de perspectiva y la colaboración. Pregunta número 17. ¿Cuáles son algunas sugerencias de evaluación? Recordemos que la educación socioemocional tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen herramientas que les permitan poner en práctica o en la praxis acciones y situaciones encaminadas a generar un sentimiento de bienestar consigo mismo y hacia los demás. Y es a través de actividades y rutinas asociadas a las actividades escolares que los alumnos aprenden a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos y hacen de la vida emocional y de las relaciones interpersonales un detonante para la motivación y los aprendizajes académicos y para la vida. Toda intervención en este ámbito educativo precisa de la evaluación para optimizar y constatar sus resultados. Sin embargo, esto implica una dificultad. Las emociones son subjetivas y por tanto difíciles de medir. ¿Cuáles son algunas técnicas e instrumentos de observación precisamente que se aplican en la evaluación de la educación socioemocional? Pues las guías de observación que permiten tomar el registro de situaciones individuales y grupales, ya sea descriptiva o anecdotaria, para valorar la consecución de los objetivos de aprendizaje. Por ahí podemos tener listo nuestra guía, nuestro cuadernillo donde nosotros establezcamos pues un anecdotario de las situaciones que se viven en el día a día dentro y fuera de nuestra clase. La escala de valoración permite ponderar los indicadores de logro de los aprendizajes alcanzados, por ejemplo, logro alcanzado o en proceso. Este tipo de instrumentos puede ser utilizado para valorar los logros grupales o individuales. La evaluación de esta área puede beneficiarse también como con portafolios que reporten el tipo de actividades realizadas junto con algunas evidencias de los logros más significativos alcanzados, sea a nivel grupal o individual de parte de los estudiantes. Y de esta manera, querida compañera y querido compañero maestro, pongo a tu disposición
las preguntas y respuestas clave de la educación socioemocional y no olvides apoyar este canal, ya que lo hacemos con mucho cariño, con mucho empeño y sobre todo con mucha dedicación para que tengas hasta tus manos este tipo de materiales de una manera gratuita, de una manera organizada, sistemática y le contribuye a tu proceso de formación o algún tipo de evaluación que vayas a realizar. No olvides suscribirte, de esa manera sigues apoyando al canal, darnos like, dedito arriba y sobre todo darle clic a la campanita de notificaciones para que te siga llegando todo este tipo de material e interactivos y juegos didácticos de manera gratuita y los apliques en tu clase. Y sobre todo comparte estos videos con otros compañeros maestros y contribuyas de esta manera a realizar nuevas redes de aprendizaje y colaboración. Bye bye, maestras y maestros.